Muy buenas noches a todos en casa, bienvenidos a esta segunda emisión del Mundo en Contexto. Soy Carlos Arellán y durante la siguiente media hora haremos un recorrido por las informaciones internacionales más destacadas durante la última semana. Así que empezamos de inmediato. Los ataques contra el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se incrementan y cada vez son más peligrosos, pues amenazan hasta su vida. Ya no solo se trata de titulares, informaciones o columnas de opinión de medios de comunicación poderosos que arrojan denuncias y sospechas que buscan una persecución judicial para acabar con su carrera política, sino que ahora está la alternativa de sacarlo del camino a través de la violencia directa, cruda y explícita. El más reciente de estos episodios fue la arremetida con disparos a la caravana en la que viajaba por los estados del sur del país, hecho que activó inmediatamente la solidaridad internacional y obligó a una reacción de supuesto rechazo por parte del gobernante de facto de Brasil, Michel Temer, quien se refirió a la agresión como un hecho gravísimo, pero no se apresuró a ordenar una investigación y ni se esforzó en proporcionar mayor seguridad al exmandatario, quien en la actualidad luce como favorito para las próximas elecciones presidenciales. La caravana del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue atacada este martes con armas de fuego cuando avanzaba por el estado de Paraná, al sur del país. Quienes participaban denunciaron la inacción por parte de los cuerpos de seguridad. Igualmente, el expresidente de Brasil, Lula da Silva, señaló que existe una asociación de factores combinados con el único propósito de inhabilitarlo y liquidarlo políticamente. Esto lo dijo durante el programa Conversando con Correa, que transmite el canal internacional RT. Escuchemos. En Brasil existe un pacto entre la prensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la policía. O sea, primero ellos criminalizan a las personas a través de los medios de comunicación y después de que la persona en cuestión ya está condenada, se lleva a cabo un proceso judicial. En mi caso, la prensa mintió y aquella mentira fue transformada en una investigación policial. La investigación fue enviada al Ministerio Público y terminó en una acusación mentirosa. El juez aceptó aquella acusación mentirosa y dio una resolución más mentirosa aún. Después se pasó a juzgarme a una corte de segunda instancia y así se consolidó la mentira. Y la mentira fue así. Hay que evitar que Lula pueda volver a ser candidato a la presidencia en Brasil. ¿Por qué? Porque todas las encuestas de opinión pública, todas ellas, demuestran que tengo amplias posibilidades de ganar las elecciones en Brasil en la primera vuelta. En esta misma entrevista, Lula destaca que a la élite brasileña como a la del resto del continente no les interesa la democracia y tanto Dilma como él son obstáculos de estos grupos conservadores que consiguieron derrocar a Rousseff y ahora maniobran para impedir que pueda volver a ser electo un presidente. Creo que fue por eso que destituyeron a Dilma y es por eso que tengo muchas ganas de seguir participando en la vida política de este país. Para que nosotros podamos recuperar el sueño que tú, yo, Cristina Kirchner, Chávez, Maduro, Evo Morales, Tabaré, José Mujica y tantos compañeros soñaron. Hacer América Latina fuerte y soberana. Porque cuanto más fuertes y soberanos seamos, más fuerza tendremos en el diálogo con el resto del mundo. Bien, y hacer más fuerte y soberana América Latina es un propósito que sin duda ha puesto a Lula y a otros líderes progresistas en la mira de grupos conservadores que no escatiman esfuerzo por liquidar moral y físicamente a sus oponentes. Como hemos visto en Brasil, han tocado la caravana del expresidente da Silva para decirle, hey, detente porque si no te matamos. En otros casos, no tuvieron oportunidad de al menos dar una advertencia y sino que fueran asesinados, como ocurrió con Marielle Franco, a quien mataron de 4 disparos en la cabeza. Esto fue en Río de Janeiro. Mucho antes, el 31 de enero, le pasó al expresidente Correa cuando fue rodeado y asediado durante horas en una emisora de radio. A este contador de agresiones a líderes progresistas también se añade la que sufrió el candidato presidencial colombiano Gustavo Petro, quien recibió un disparo cuando iba
en su caravana de gira por la ciudad de Cúcuta. Uno de estos impactos dio en la ventana del puesto donde viajaba y si no hubiese sido por el vidrio blindado, hubiese sido el quinto candidato presidencial asesinado en Colombia, esto en los últimos 31 años. Y seguimos hablando de Colombia porque esta semana en la televisión pública alemana, la DW, la investigadora colombiana Edna Martínez, quien trabaja en la Universidad Libre de Berlín, hizo una radiografía de la situación social interna de ese país y puso de relieve cómo se usa políticamente el caso de Venezuela para generar miedo en la población, incluso entre los más pobres. Escuchemos. Entiendo muy bien los problemas y te puedo hacer una lista inmensa de cuáles son los problemas. 200 líderes asesinados, 40 guerrilleros desmovilizados, uno de los índices más altos de pobreza, desempleo, indigencia. Tiene 7 millones de personas en la indigencia. La gente se muere en las puertas de los hospitales. Son los países limítrofes, vecinos, hermanos, pero con diferencias muy marcadas. Diferencias marcadas. Los niños, tenemos cifras de en la semana se están muriendo 8 niños de hambre en Colombia. Entonces yo no sé a qué se refieren cuando hablan de convertirse en Venezuela. Lo que yo sí veo es una instrumentalización del tema de Venezuela y eso viene de... El objetivo es cerrarle cualquier posibilidad a proyectos alternativos y en este caso concreto el proyecto alternativo se puede llamar Fuerza Alternativa del Común o se puede llamar Gustavo Petro o se puede llamar el Polo Democrático o se puede llamar la Lista de los Decentes. Entonces en este escenario como una estrategia es generar un miedo que no tiene ningún fundamento y te cuento, candidatos se van a Venezuela a hacerse fotos con gente pobre de Venezuela cuando en Colombia tienes millones. No te tienes que ir a Venezuela a hacerte fotos con la gente que está pasando problemas allá. En Colombia lo tienes a la vuelta de tu esquina. Entonces hay una instrumentalización del tema de Venezuela para generar miedo, para generar rechazo, pero eso tiene que ver con un analfabetismo político. Eran declaraciones de Edna Martínez, profesora investigadora de la Universidad Libre de Berlín. Importante, clave las palabras que usaba, instrumentalización del caso de Venezuela para generar miedo en la opinión interna de Colombia. Y nos vamos ahora hasta el Medio Oriente porque 15 palestinos fueron asesinados y 1 millar de heridos resultaron. Esta es la cifra que arroja hasta ahora el monto o la represión del ejército israelí en una manifestación en la Franja de Gaza. Durante la conmemoración del Día de la Tierra Palestina y del retorno de los refugiados, miles de ciudadanos de la Franja de Gaza se movilizaron para exigir el fin de la ocupación sionista de sus territorios. Pero la manifestación pacífica fue reprimida con disparos de francotiradores y bombas lacrimógenas del ejército israelí. El Día de la Tierra Palestina conmemora el robo de los territorios por parte de Israel desde 1976. Según cifras de la ONU, en 2017 Israel demolió más de 170 estructuras palestinas a lo largo de Cisjordania, desplazó a unas 300 personas y afectó a otras 4.000 personas en este hecho. Esta semana Venezuela logró el respaldo de la Asociación Rusa de Criptomonedas y Blockchains, que reconoce las acciones del gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, por ser el primer estado en emitir una moneda digital respaldada con 5.342 millones de barriles del campo 1 del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco y por atreverse a desafiar los poderes fácticos financieros tradicionales. El Petro inició este 21 de marzo su oferta pública inicial, que ha contado con la participación de 127 países y que su etapa de preventa logró sumar más de 5.000 millones de dólares en intención de oferta de compra. Bien, se nos ha pasado rápido este tiempo de 30 minutos con el recorrido por las informaciones más relevantes a nivel internacional. Hasta aquí esta emisión del Mundo en Contexto. Los esperamos la próxima semana con todo el acontecer internacional a partir de las 7 de la noche. Nos despedimos con música, pues en esta fecha los cristianos en el mundo elevan su voz de esperanza, justicia social y nada mejor que la negra Mercedes Sosa y el cantautor León Gieco con el tema Solo le pido a Dios. Feliz noche.